Dios te bendiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Padre del Señor. Nuevamente estamos reunidos para la gloria de Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, ahora que digamos, se hizo más dura la cuarentena, para que nos guardemos, para que nos cuidemos, para que tengamos realmente mucho cuidado sobre esto o por esto. Eh, Le doy gracias a Dios que nos permite, aunque sea de esta manera, poder estar escuchando la palabra de Dios y poder estar glorificando el nombre de Dios. Hoy quiero compartirte un mensaje que le he puesto por título La valentía que viene de Dios. Y realmente yo quiero comenzar este mensaje, hermano amado y hermana amada, Iglesia de Jesucristo, quiero comenzarlo diciéndote algo que he leído y que realmente esto que he leído impactó el corazón, me golpeó fuertemente mi corazón. Y dice de esta manera: gloria al nombre de Jesús. Valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de todo. Repito esto. Valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de todo. Y yo miro esto y realmente me impacta el corazón, porque uno tiene que reflexionar cómo está caminando delante de la presencia de Dios y si verdaderamente aún en el medio de la prueba, en el fragor de la lucha, somos fieles a Dios, si realmente confiamos totalmente en Él y si realmente Dios ve realmente que nosotros nos esforzamos también para creer y glorificar su nombre. Entonces yo me iba a la palabra de Dios y me encuentro con una historia tremenda de la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos, la iglesia cuando comenzó la era de la iglesia ahí en Hechos de los Apóstoles, que nos relata, ¿no? El libro de Hechos es un libro histórico que nos relata la historia de la iglesia, de cuando comenzó la iglesia de Jesucristo, la era de la dispensación de la gracia, podemos decir, donde la iglesia comenzó. Y allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que habla sobre la fe y habla también sobre los héroes de la fe, nos encontramos allí en el verso 34 al 38, que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice de esta manera: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Esto me impactó, porque esta palabra, fíjense en esto, sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron fuerte en batalla, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de toda la tierra. Yo miro esto y me veo veo reflejado, veo la historia de la iglesia de nuestros comienzos, esa iglesia sufriente, esa iglesia que por llevar a Jesucristo, o sea, llevar en alto el evangelio de Jesucristo, a esto me refiero, fue una iglesia que realmente sufrió el ataque de los enemigos. Se levantó el emperador Nerón, prendió fuego Roma, y para salvarse él y que no pase nada, digamos, porque los caprichos que él tenía de querer cambiar de una forma más moderna, Roma, prende fuego Roma, y cuando ve que empieza a perder autoridad, que empieza a perder popularidad, empieza a perder, digamos, gente que lo apreciaba y que lo amaba, le echa la culpa a los cristianos y comienza una de las persecuciones más grandes que hubo en la historia del cristianismo, muy fuerte. Entonces dice que ellos fueron atacados, fueron perseguidos, de hecho que eran tomados, digamos, buscados donde se encontraban, donde estaban reunidos y llevados, y si no negaban a Cristo los mataban. De ahí vemos a un varón llamado Policarpo. Policarpo fue un varón de Dios, un hombre de Dios, un hombre pastor de una iglesia, en el cual a los 86 años lo pusieron en una hoguera, o sea, lo ataron en un lugar donde habían armado por hacer una hoguera, y le dijeron que niegue a Jesucristo, y como no negó a Jesucristo, los prendieron fuego. Cuando él le decía: Cristo fue fiel a mí durante 86 años, ¿cómo voy a negarle yo ahora? No debía ser fiel. Entonces, por estas palabras dice que lo prendieron fuego. De hecho, que cuenta la historia, no la Biblia, pero sí la historia de la Biblia.
habla que a Policarpo viene una persona y lo termina matando con un hachazo en el medio de la cabeza, en el medio de la frente, cuando está allí, digamos, siendo prendido fuego. Entonces todo esto nos refleja algo tremendo. Yo me encuentro con estas palabras tan terribles, ¿no? Donde la iglesia sufrió, pasó por un montón de situaciones, pero me llama poderosamente la atención. Dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Entonces yo me encuentro con algo tremendo, algo que me llama poderosamente la atención, que nosotros como cristianos tengamos que saber que nuestras fuerzas, que nuestra vida está cimentada en Dios, pero que nuestras fuerzas vienen totalmente de aquel que nos salvó. Porque realmente si nosotros tendríamos que hablar de nuestras propias fuerzas, yo creo que nos damos cuenta que somos realmente muy, muy débiles. Ahora, repito esto, todo y absolutamente todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, pasamos en esta vida diferentes problemas. Todos vamos a pasar por problemas y realmente es algo que no podemos evitarlo. Con mayor o menor intensidad se pasan por situaciones que son realmente terribles, pero todos vamos a pasar por esto y vamos a pasar por momentos que no van a ser muy agradables, van a ser momentos terribles, van a ser momentos en el cual, como pasó en la iglesia primitiva, donde eran llevados a los circos romanos, donde eran llevados digamos, a ese lugar donde estaban los leones, ¿no? Y eran arrojados ahí para que, como un espectáculo, todos miren cuando eran asesinados los propios cristianos. Todos vamos a pasar por situaciones. De hecho, que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, antes de convertirse al Evangelio. Era un perseguidor de la iglesia y le pagaban por matar cristianos. Entonces nos encontramos con una iglesia que sacó fuerza en la debilidad. Yo quiero llevarte en esta tarde a que saques fuerza de tu debilidad, porque hay algo que yo quiero que me entiendas. La valentía viene de Dios, o sea, Dios nos manda, digamos, a ser valientes. De hecho, que nos encontramos con la Biblia en Josué. Josué fue un varón, uno de los, digamos, seguidores, uno de los que estaban al lado de Moisés, un varón que era un espía, donde había salido a mirar, a espiar la tierra prometida y había dado realmente el informe que él trajo era un informe completamente diferente a los que eran pesimistas, eran los optimistas, decía que era la tierra que Dios le había entregado. Cuando muere Moisés, el Señor lo elige a él para que siga con la guía del pueblo. Y entonces en el pasaje 9, del capítulo 1, verso 9 de Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vuelve a repetirle varias veces esta palabra, mira que te mando que te esfuerces. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que entender que en el medio de la lucha, en el medio del fragor del problema, en el medio de toda la situación que se vive, debemos parar nuestra vida, o sea, debemos pararnos en el camino, frenar nuestro caminar sin tomar ninguna decisión y pensar cómo estamos actuando frente a Dios. Vuelvo a repetir algo que me golpeó el corazón y esta palabra que dice que valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de todo, porque realmente hay que ser valiente para seguir a Dios a pesar de las situaciones tremendas que nos toca vivir en la vida, que era un poco lo que le quería decir a Josué, el Señor, cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Dios vivo, el Dios todopoderoso, tengamos que tener cuidado de no tender a que se nos caigan los brazos, digamos, a bajar los brazos frente a la guerra, cuando las situaciones se ponen adversas en esta vida, sabiendo que Dios pelea la buena batalla por nosotros y realmente aquellos que conocen a Dios siguen sinceramente sabiendo de que valiente es aquel que a pesar de sus situaciones que son apremiantes, no abandonan al Señor, porque muchas veces muchos tienden a abandonar a Dios, muchos tienden a alejarse de Dios, muchos tienden a no seguir cuando vienen los problemas, se olvidan de Dios, pero
Yo quiero decirte que la iglesia de los principios, hermano, fue una iglesia que pasó hasta la muerte y pasó, no, pasó hasta por la sangre de muerte de sus familiares. Nosotros a veces nos hacemos problemas por problemas de, digamos, muy pequeños, porque no pude pagar una luz o porque no me alcanzó para comprarme algo que a mí me parecía que tenía que comprarme. Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión de que vamos a pasar por diferentes situaciones, diferentes problemas que vamos a estar viviendo. De hecho, que la Biblia nos habla que se levanta una guerra, por ejemplo, contra Josafat, un hombre de Dios, un hombre que se distinguió porque hizo obras tremendas de parte del Señor. El celo por el Dios vivo le llevaba a una firmeza y una confianza en Dios que limpió el país en ese tiempo de la injusticia, de la idolatría que el pueblo de Israel tenía en sus corazones. Él tiró abajo todos los altares de Baal, del diablo, donde ellos adoraban a Satanás, que venían con esculturas y adoraban. Tiró abajo todo esto lo hizo por agradar a Dios. Pero realmente esta situación se pasa, muchas veces nosotros cuando queremos agradar a Dios, nos pasa situaciones que se nos vienen encima las cosas. Entonces muchos dicen, no, yo sabía, no estaba en el Evangelio, o todas las veces que yo tengo que hacer algo, siempre se me levanta problema, por eso prefiero no hacer nada para Dios, no prefiero no trabajar para Dios, ya no cantar, ya no predicar, ya no hablar. Y la verdad que es totalmente lo contrario. Porque realmente la prueba y la lucha hace que nosotros podamos tener una vida victoriosa en el Señor, porque nos lleva a un encuentro genuino con el Señor. Mirá lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, vamos a leer Segunda de Crónicas 20 del 1 al 3, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezazón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces nos encontramos aquí con una historia tremenda de un rey que deseó, glorificar a Dios, exaltar a Dios y adorar a Dios con firmeza en un tiempo de adoración y alabanza sincera de lo profundo de su corazón. Y nos muestra la palabra de Dios que por esta causa se levantan tres pueblos tremendos que se levantan para atacar a los pueblos de Israel. Pero el Dios viviente, que de ese respaldando el corazón o la vida de este Josafat, que su nombre significa Dios juzga, Dios estaba juzgando de una manera correcta y iba a defender a su pueblo, porque realmente el pueblo, tanto Josafat y todo el pueblo, iba a pasar un momento de mortandad. Ellos venían para matarlo. La idea era exterminar al pueblo de Israel. El rey que amaba a Dios, se le declaró una gran guerra en el medio de todo eso se le vino el aviso, y Jehová lo primero que hizo es pregonar ayuno con todo el pueblo. O sea, se presentó y rasgó su ropa y presentó ayuno delante de la presencia de Dios, en búsqueda de la presencia de Dios. El rey no usó armas de la milicia, o sea, él podía haber armado, no sé, el ejército y pararlo de una manera, pudiera haber alistado las armas que ellos tenían. Sin embargo, Josafat en ningún momento dice que aquellos que le declararon la guerra, cuando iban a venir contra él, cuenta la palabra de Dios que Josafat lo primero que hizo, en vez de ir a buscar las armas para defenderse, lo primero que hizo es buscar a Dios para saber cómo Dios le iba a dar los medios para defenderse. Yo quiero que vos me entiendas esto. Ahora, todos los cristianos, nosotros debemos saber que un día vamos a luchar y vamos a pasar por problemas y vamos a tener luchas espirituales donde el diablo, Satanás, se va a levantar y se levantó contra tu vida y contra tu familia, contra la iglesia de Jesucristo en nuestro momento para exterminarla. Viene a terminar con el Evangelio. Es parte de lo que dice la Biblia. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos lo suficientemente armados, ¿no?, para pelear esta batalla? Ahora,
Deja una marquita por favor allí en Segunda de Crónica y vamos a Segunda de Corintios. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios nos encontramos con algo tremendo declarado por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, 4 y 5 de Segunda de Corintios, dice de esta manera, presta atención por favor, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando el cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos encontramos que Pablo le hablaba justamente a la iglesia que venía pasando por situaciones que no eran fáciles. Ahora, las armas que Dios nos dio no son armas viejas o no son armas carnales para luchar con este ente, con este demonio o con todas las fuerzas que vienen contra nuestra vida. La Biblia dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne. Esto lo hablaba Pablo en los Efesios en el capítulo 6, verso 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. O sea, habla de demonios con terrible poder. Pero Dios nos dotó de armas que no son carnales, sino espirituales para vencer todo esto, ¿no? Estas fortalezas que se meten en nuestra mente, que se meten en nuestros pensamientos y comienzan a poner pensamientos negativos, destructivos, de miedo, de temor, que era un poco lo que le había pasado con la persona que le viene a avisar a Josafat que venía la guerra contra él y que venían a matarlos. Y entonces se llenó de temor, pero Josafat lo primero que hizo, muestra la Biblia que un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, vuelvo a decir esto, un buen hijo de Dios y una buena hija de Dios, lo primero que hace en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, en el momento de la batalla, de la guerra, lo primero que va a buscar a Dios la manera de cómo va a enfrentar esa situación que se le ha presentado, que es un poco lo que en realidad lo que había hecho Josafat, ¿no? El rey Josafat se le había presentado una gran oposición. ¿Por qué? Bueno, porque quería siempre hacer todo lo que agradaba a Dios. Entonces nos encontramos que todas las veces que nosotros deseamos que es lo que pasa con nosotros, como te decía, que queremos agradar a Dios en todo, comienzan luchas y comenzamos a experimentar diferentes situaciones. Y debemos buscar agradar a Dios en todo, porque se van a levantar muchos en tu contra. Ahora, al rey Josafat se le habían levantado 3 pueblos unidos para destruirlos. 3 pueblos que se habían unido para destruirlo, que eran una multitud, que frente a esto ellos eran prácticamente nada. Entonces, el rey Josafat, que se le habían levantado 3 pueblos para destruir a Israel, miraba esto y ellos se encontraban que eran insignificantes, se veían impotentes, derrotados. El pueblo no estaba muy dispuesto a ir a la batalla, pero necesitaba un líder que pueda mirar y ver con los ojos espirituales, porque muchos se acobardan en el momento de la lucha, muchos se acobardan en el momento del problema. Entonces, yo creo que debemos nosotros saber que vamos a tener que enfrentar batalla. Y el pueblo de Israel estuvo, después que Josafat le comienza a dar esas palabras de aliento, Dios habla, ¿no? Trae palabra de Dios al corazón de Josafat, pero también de un discípulo. Ahora vamos a ir viendo esto. Nos encontramos con que ellos estuvieron dispuestos a pelear la batalla, porque la vida cristiana va a ser una constante batalla. O sea, cuanto más deseas agradar a Dios, se te van a levantar problemas. Porque hay una oposición, y yo quiero decirte, estamos viviendo en un mundo con naturaleza caída. Estamos viviendo en un mundo gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, que va a hacer oposición siempre, que es el acusador, que es el destructor, el que va a tratar de destruir y frenar todo el caminar de Dios. Y tenemos los mejores ejemplos que nos deja el apóstol Pablo. El apóstol Pablo allí en el ocaso de su vida, cuando ya era anciano y lo estaban por matar, allí en el capítulo 4, verso 7 de Segunda de Timoteo, él habla y le dice estas palabras, ¿no? Guiado por el Espíritu, dice esta palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, ha peleado una batalla.
que significa que él tuvo que pasar por un montón de cosas para decir he guardado la fe. O sea, he acabado la carrera, o sea, terminé de mi caminar cristiano y he guardado la fe. O sea, mi fe no fue quitada o no fue menguando, mi fe fue creciendo. ¿Por qué fue creciendo? Porque realmente confiaba plenamente en Dios. Entonces, nosotros también tenemos 3 enemigos que se levantan contra nuestras vidas. Y esto quiero que lo sepas, por favor, quiero que me entiendas que tenés que saberlo. Y hay 3 enemigos que se levantan contra nosotros, ¿qué es? El mundo, con todos sus deleites y con todas sus costumbres que se levantan para cautivarnos y llevarnos hacia él. Satanás, con toda su veste espiritual de maldad que viene a atacar para apartarte de Dios. Y el tercer enemigo es nuestra propia carne, nuestro propio yo. Y eso sí, ahí estamos involucrados nosotros, porque si cedemos al primero y al segundo enemigo, vamos a terminar en las garras de Satanás y vamos a estar apartados del Dios viviente y vamos a estar apartados del Dios que nos salvó y pagó nuestra vida a precio de sangre. Entonces, el mundo, Satanás y la carne se presentan frente a nosotros en una lucha constante, una lucha realmente descarnada, una lucha sin cuartel que siempre va a atacar nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. O sea, no me negué a pelear, la peleé. En la vida hay que enfrentar, las situaciones hay que enfrentarlas, hermano. El tema es que cuando estábamos en el mundo no sabíamos cómo resolver las cosas y la mayoría de las veces, por no decirte todas, fracasábamos y terminamos en destrucción y tristeza. Pero en este caminar en el Señor, en esta nueva naturaleza que tenemos en el Señor, tenemos la gracia de Dios y Él pelea la buena batalla por nosotros. Por eso tenemos el triunfo asegurado. Sabemos que Dios pelea la buena batalla por nosotros. Que esto es lo que decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, o sea, no me rehusé a pelear la batalla de la vida, de enfrenté al mundo, enfrenté a Satanás y enfrenté a mi propia carne. Eso es lo que quería decir, ¿no? Él decía, he acabado la carrera, o sea, siguió caminando en el camino de Dios, no se apartó desde el momento que lo conoció a Cristo hasta el momento de su partida en este cuerpo terrenal. Sí, he acabado la carrera, dice, y he guardado la fe, o sea, nunca me aparté de la fe, siempre creí en Jesucristo, no me avergoncé del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sí, nunca me aparté de Dios. Entonces, 3 enemigos, te decía, que tenemos que enfrentar: el mundo, Satanás y la carne. El mundo con su deleite, Satanás con su ataque diabólico y nuestra carne, que muchas veces cede a nuestro propio deseo. Y es una lucha, hay que crucificar la carne en Cristo porque siempre nos seguirá ganando. Ahora, así como se levantaron 3 enemigos, hay 3 amigos defensores que tenemos nosotros, 3 defensores, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso nunca lo olvides. Tenemos 3 defensores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos nos garantizan que nos van a ayudar a pelear esta buena batalla. O sea, el apóstol Pablo muere decapitado en el momento que presenta esto, ¿no? Que está diciendo esto, lo terminan matando, pero realmente él sabía que su fortaleza venía de Dios, por eso la valentía viene de Dios, por eso toda valentía viene de Dios. No viene, mira que te mando, que le decía a Josué, mira que te mando que seas fuerte, mira que te mando que te esfuerces, y que seas valiente en Dios, no temas ni desmayes, o sea, no confía en tu propia fuerza, sino saber que yo te voy a estar sosteniendo todos los días. Esta era la verdad de lo que acontecía, ¿no? Entonces, nos encontramos con algo tremendo de esas luchas espirituales que se presentan, que hay que pelearla con un siguiente. No hay que pelearla con un siguiente, no con armas carnales, a eso me refiero, sino con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que está en nosotros y que siempre nos va a guiar a toda verdad, porque si peleamos con armas carnales, lamentablemente vamos a terminar fuera de la gracia de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero muchas veces con armas carnales? Porque cuando nos están injuriando, cuando nos maltratan, cuando nos hieren, cuando nos traicionan, cuando no hablan bien de nosotros tendemos a irarnos. Y ahí es un arma carnal, porque nosotros nos ponemos a la misma altura, ¿no? Dice, corrige al necio y te odiará. Corrige, la Biblia nos habla en Proverbios, corrige al sabio y te amará. ¿Vos querés corregir a un necio que te está diciendo de todo y tratás de hacer entender que vos no sos así? No lo vas a hacer entender, y entonces te va a terminar odiando. Las palabras ásperas hacen que la aspereza, que todo siga peor. Si vos te pones a la misma altura, la verdad que no hemos salido del propósito de Dios. Nosotros somos hijos de Dios
y debemos nosotros dar ejemplo de la vida que llevamos en el Señor. El Espíritu Santo de Dios que mora entre nosotros nos guía a toda verdad y nos guarda de todo lo malo. Por eso que es muy importante esto, que se van a levantar contra nosotros personas que nos van a hacer el bien imposible, que no nos van a amar, que nos van a herir, que nos van a maltratar, que nos van a injuriar, que nos van a traicionar y que van a decir cualquier cosa contra nosotros. La Biblia es muy clara. El Señor Jesús hablaba ahí en Mateo capítulo 5 y Él le dice en el Sermón del Monte, ¿no?, que por esa causa, por la causa de Jesucristo, Él dice que somos bienaventurados, ¿no?, los que padecen persecución por causa de mi nombre, bienaventurados. Cuando por mi nombre los vituperen, bienaventurados, ¿no? Somos cuando por la causa del Señor los vitupere, porque hay un galardón en el cielo que nos está esperando, que es mucho mayor a lo que el mundo nos puede ofrecer. Quiero que me entiendas esto. Por eso que son cosas tremendas y que debemos aprender. Tenemos que aprender a mirar al Señor en el medio de los problemas, con los ojos espirituales, porque es un poco lo que hizo, o sea, esto es lo que hizo el rey Josafat. Él comenzó a mirar, lo comenzó a mirar a Dios. Miren lo que dice, vamos otra vez allí donde estuvimos leyendo en Segunda de Crónicas capítulo 20. Dice: pasadas estas cosas, vuelvo al verso 1 para poder comenzar y que me entiendas bien a qué me refiero. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice, acudieron, algunos dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene un gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí que están en Sazón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Por favor, enténdeme esto. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y ahí nos encontramos algo tremendo, ¿no? Porque acá comenzamos a ver que hay 5 armas que Dios nos entregó para nuestra milicia, y que en este caso el rey Josafat, el rey Josafat, aquel que confiaba y que había quitado de la tierra, quería quitar a toda la adoración de satánica, de donde adoraban a Baal. Él tiene una situación, él vive una situación en la cual se da cuenta de esto y empieza a usar 5 armas que Dios nos da para nuestra milicia. Y yo quiero que comencemos a mirar esto, porque estas armas nos van a llevar a poder vencer. Y nos encontramos, la primera arma que en este caso usó Josafat fue cuando él humilló su rostro. Lo primero la primera arma que hizo es la humillación. ¿Cuál es tu primera arma y cuál es primera arma? Mi primera arma es la humillación. Él humilló su rostro. O sea, que cuando venga el enemigo, los ataque o lo difamen o le digan toda clase de cosas contra tu vida, que vienen a difamarnos, a hacernos burla, lo mejor que podemos hacer es humillarnos ante Dios. No reaccionar, nosotros, la Biblia dice que nosotros hay un fruto del Espíritu que se llama dominio propio, que tenemos dominio propio, que gobernamos nuestro yo, nos gobernamos, ¿sí? No somos impulsivos para contestar. Muchos dicen, yo a mí se me dice algo, yo ya sabe cómo le contesto, yo enseguida, nosotros somos hijos de Dios. El Hijo de Dios sí tiene que saber que la iglesia en la tierra no fue puesta para contender, la iglesia en la tierra fue para soportar. Porque Jesucristo fue traído a la tierra, o sea, vino a este mundo para soportar, y soportó el castigo por amor a vos y a mí. Por eso la iglesia sufriente es una iglesia que soporta. Nosotros somos una iglesia que debemos soportar, que a través de soportar la persona se pueda llegar a convertir a Cristo, aquellos que nos hacen la vida imposible. Sí, pero a mí me dan ganas de matarlo, pastor, usted lo dice de esta manera, vos te pensás que a mí no me pasa lo mismo. Pero hay un dominio propio que Dios nos entregó. Hay momentos que cuando vos predicás la palabra de Dios y muchos no les gusta que uno predique la palabra y se te ponen en contra, y la misma familia muchas veces te dice, tenés que vivir dentro de la iglesia. Siempre que quiero visitarte, siempre estás en la iglesia, o en este tiempo me llaman por teléfono y mi esposa dice, no, la verdad que en estos momentos está justamente estudiando la palabra de Dios, está orando, humillado delante de Dios. Dice, siempre viene lo mismo, y la verdad que soy un hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Busco a mi Dios, me encanta.
estar humillado delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Uno a veces quisiera reaccionar. Por ejemplo, Josafat podía haber reaccionado, bueno, pónganse acá, pónganse allá, vamos a defendernos de esta manera. Y lo primero que nos encontramos es lo que hizo, humilló su rostro delante de la presencia de Dios, humillación delante del Señor. La Biblia dice en Lucas 14:11, dice que el que se humilla será ensalzado, ¿sí? Será enaltecido, eso es lo que dice. Y esta palabra enaltecido viene del griego huso, con doble O, que significa exaltar, dar seguridad, elevar por encima, hablar de o sea, esto habla de madurez, de una madurez que agrada a Dios. O sea, cuando uno se humilla delante del Señor, nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Que es exaltado, uno tiene la seguridad de Dios y la seguridad de confiar en el Señor, nos eleva por encima del problema. Y no solamente esto, sino que habla de la madurez que nosotros tenemos para agradar a Dios. Porque en definitiva el anhelo de nuestros corazones tiene que ser agradar a Dios en todo, ¿no? Agradar a Dios en todo. Sabemos que buscar el reino de Dios es agradar a Dios en todo, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Todo lo demás, que lo que considere Dios darnos, nos va a dar, hermano, quédate tranquilo que todo llega en el Señor. Dios nos da siempre esa fuerza y esa gracia. Entonces, lo que hizo realmente este hombre era lo primero que hizo es la humillación, y lo segundo que dice fue a consultar a Dios. O sea, lo primero que hizo se humilló y fue a consultar. La segunda parte es, o sea, el segundo punto de estas armas, de las 5 armas de la milicia, la segunda arma que utiliza es ir a consultar a Dios. Mira esto, verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué hizo? Humilló su rostro, o sea, buscó la seguridad en el Señor, supo que Dios lo iba a poner por encima de los problemas, y él mostró madurez en el momento de la lucha, mostró de madurez de confiar en Dios y de desear agradar a Dios en todo. Entonces nos encontramos con el segundo punto, que el rey Josafat, consultó a Dios. Esto habla de buscar la dirección de Dios. Esto habla que cuando uno consulta a Dios, que se puede... que uno lo puede hablar con Dios, que no, uno busca del Señor, busca dirección y voluntad perfecta del Señor. Eso es lo importante que nosotros debemos entender. Mirá que aún el salmista decía en el Salmo 37, verso 23, esto lo dice, el salmista dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. O sea, cuando uno busca dirección a Dios, enseguida el Señor ordena nuestros pasos y nos da dirección segura para poder vencer. Por eso, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, porque nosotros tendemos a equivocarnos, pero cuando uno va, humilla delante de Dios su vida y busca allí consultar a Dios, o sea, lo primero que hizo buscar y consultar a Dios, como hizo Josafat, nos encontramos que Dios ordena nuestros pasos. ¿Qué opina de esto? La verdad que es algo tremendo, ¿no? Es algo terriblemente maravilloso de parte de Dios esto que nos viene hablando. Los encontramos, la tercera arma que el Señor nos entregó, o sea, que el Señor le entregó a Josafat y que nos muestra a nosotros, fue la tercera arma que de nuestra milicia, esas armas espirituales no carnales, la consagración. Y Josafat, lo primero que hizo es buscar consagración. Miren esto, verso 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat huyó su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar. O sea, avisó a todos que iban a ayunar. El ayuno hizo ayunar a todo el pueblo. Esto significa consagración. Porque ¿qué es el ayuno? Porque el ayuno no es para, por ejemplo, muchos creen que el ayuno es para vencer a los demonios, otros creen que yo ayuno y Dios me puede dar, no sé, un auto, yo meto un ayuno y Dios me puede dar mi pareja, no mi novio, mi novia, o devolverme a mi ser querido. Otros ponen un ayuno y entonces dicen, voy a sacar el bingo, no sé qué decirte, ¿no? Digo algo así. Pero en realidad el ayuno que viene de parte de Dios, el ayuno que es para Dios, es humillación de nuestra carne. No es dejar de comer, es humillar nuestra vida delante del Señor, es dejar de satisfacer el deseo de la carne, que es comer, y dedicar a Dios, consagrar a Dios nuestra vida, es ponernos delante de la presencia de Dios. Este es un sacrificio agradable
para Dios, cuando ayunamos para Dios. Por eso yo, ¿qué te pido en este tiempo? Bueno, presenta ayuno delante del Señor, amado. Presenta ayuno y vas a ver, busca consagración y vas a ver cómo Dios comienza a obrar dentro de tu vida, y comienzan a cambiar todas esas situaciones que son adversas y que se te presentan y a veces nos dan ganas de responder. Esto es algo tremendo. Ahora, nosotros debemos saber que la palabra ayuno viene del griego agiasmo, que significa apartado, dedicado solo a Dios, o dedicado solo a alguien, en este caso a Dios. Esto significa consagración. La palabra ayuno también significa consagración. O sea, uno se está consagrando para Dios, ¿sí? Esta palabra consagración viene del griego hagiazo, como te decía, apartado, dedicado solo para alguien, en este caso para Dios. O sea, lo primero que hizo Josafat, pregonó ayuno, e hizo que todo se consagre en el pueblo, se consagre a Dios. Esto es necesario en nuestra vida, la consagración delante del Señor, porque realmente fue algo tremendo. Es algo terriblemente maravilloso y poderoso cuando comprendemos esto, la humillación, cuando comprendemos realmente la obra del Señor, cuando nosotros vamos primeramente a humillarnos, después a consultar a Dios, luego nos consagramos al Señor. Esto es algo tremendo. Ahora, el cuarto punto y la cuarta arma que el Señor le dio a Josafat y que Dios te da para vos y para mí para poder vencer es la unidad. Y este es un punto muy importante. En el verso 4 nos encontramos con esto. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Josafat. O sea, lo que hicieron es unirse. Y cuando el pueblo se reúne, las cosas cambian. Cuando estamos unidos, cuando somos un pueblo unido, cuando vos estás disperso, por ejemplo, en tu familia, pensalo en esto. Cuando vos estás disperso en tu familia y estás enojado con tu esposa, que no le querés hablar, no habla con tus hijos no te hablan, los hijos hablan con vos y separados hablan con ella. Entonces, en muchos casos dice mamá tal cosa y dice papá tal cosa. Están los dos conviviendo, pero no se dicen o no se hablan. Entonces están todos unidos. Ahora, ¿qué pasa cuando están unidos? Están unidos y todo es una armonía dentro del hogar. Bueno, muchas veces esto es necesario de buscar la unidad, porque cuando estamos unidos, cuando estamos realmente unidos el uno con el otro, lo primero que nace es una alabanza. Por eso cuando hay un coro que siempre cantamos en la iglesia, en este caso muchas veces lo canto yo porque me encantan a mí los coros de avivamiento y demás, que dice que cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder de liberación y se siente, ¿no?, ese poder de Dios, esa gracia del Señor. Bendito sea Jesucristo. Esto es algo maravilloso, la unidad. Esto es algo tremendo, algo terrible, algo poderoso. Por eso Dios escucha el clamor, porque cuando nos unimos, la familia, a tirar para el mismo lado, cuando se une la iglesia para tirar para el mismo lado, cuando hay unidad, cuando hay unidad, realmente vemos cómo comienza a cambiar la cosa, cómo comienza a ver la bendición de Dios, cómo comienza a verse que Dios comienza a unir nuevamente esas piezas que se rompieron, que se separaron. Ellos vinieron enseguida y dice que él pregonó ayuno, que buscó consagración, humillación, dirección, y que pregonó ayuno buscando la consagración. Todo Judá se reunió para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, vinieron con continuo, o sea, vinieron y clamaron y se unieron a clamar a Jehová. O sea, Josafat reconoció en oración a Dios, y escucha esto, reconoció la soberanía de Dios, ¿sí? Reconoció el pacto que había hecho Dios con el pueblo, que siempre lo iba a librar. Él sabía que venía la presencia de Dios cuando había unidad, cuando había consagración, cuando había búsqueda del Señor. Vieron la bondad de Dios en la defensa que venía Dios para con ellos. La posesión de Dios para cuidar a sus hijos, somos posesión de Dios. Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nuestras vidas. Y Él mostró, a lo último, ahora vamos a seguir leyendo, la total y absoluta dependencia que tenía Josafat de Dios, ¿sí? Por eso
es algo tremendo y algo maravilloso, algo poderoso y algo glorioso. Ahora, lo que luego hace, dijimos, vinimos hablando de 4 armas para nuestra milicia, dijimos la humillación, el consultar a Dios, esto vimos la primera, la segunda, luego la consagración, la cuarta, la unidad, y la quinta, hermanos, es ponerse en pie en medio, ¿sí? Ponerse en pie en el medio del problema y adorar a Dios. Verso 5, miren lo que dice Segunda de Crónicas 25. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. O sea, se puso en pie, no quedó tirado, no quedó, digamos, postrado, no quedó cabizbajo, no entró tristeza en él, sino que se puso en pie. Cuando la Biblia nos muestra que se puso en pie, esto significa confianza en el Señor. Cuando vos te levantás y realmente muestra la confianza en Dios, estás mostrando que tenés confianza en Dios. Cuando no te quedás, cuando no sé cómo voy a hacer con esto, voy a resolver, sino que orás a Dios, buscás del Señor dirección a Dios, Dios comienza a darte la dirección de cómo ordenar tus pasos y comenzar a ver la victoria y no bajás tus brazos. Esto significa ponerte en pie, ¿sí? Pues fíjate que cuando uno está, digamos, cabizbajo, triste, cuando ve con temor, con miedo, un montón de cosas, y me va a pasar esto, comienza a entrar un estado depresivo en nuestro corazón, una angustia dentro de nuestra vida que no nos deja vivir. Pero cuando uno está confiando plenamente en el Señor y adora, alaba, glorifica el nombre de Dios, la cosa cambia y vemos la mano de Dios de una manera tremenda, terrible, poderosa, y vemos porque también es parte de nuestro corazón delante del Señor de tener confianza. En este pasaje nos indica que Josafat se puso en pie en medio de la asamblea, o sea, se puso en pie, mostró que había alguien que tenía el corazón puesto en el Señor, que él derrumbó todo, porque lo primero que seguramente venían a Josafat le decía, viste por lo que hiciste, viniste, destruiste todos los altares, no, mirá, es lo que vos te dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Viste lo que te pasa por servir a Dios? Mirá lo que Abraham mandó, habla esto, habla aquello, gloria a Dios que sigan hablando. Gloria a Dios que sigan hablando. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque realmente sabemos realmente que vamos a recibir la corona de la vida, el galardón en el cielo, pues somos vituperados por la causa, mientras que no sea por culpa nuestra, sino que suframos por la causa, dale gloria a Dios, no te hagas problema que hablen mal de vos, no te quiere hablar el compañero de trabajo, no te quiere hablar, no, ora por ello, presenta ayuno, clama a Dios, fíjate cómo Dios comienza a orar en tu vida y en tu familia. Lo más importante es tu corazón cómo está delante del Señor. Por eso nos encontramos con un Josafat que se puso en el pie en el medio de la asamblea de la reunión y Dios escuchó el clamor. Por eso es que es necesario que nosotros también nos pongamos en pie y no estemos tirados, tristes, derrotados. ¿Sí? No estemos derrotados cuando nos hallamos en el medio del problema. Al contrario, uno tiene que avanzar, creer, Señor, yo sé que tú eres un Dios real y que vives y que tienes poder para librarme de todo esto y de seguro me librarás. Porque es algo realmente tremendo. Ahora, miren esto. Seguimos con la palabra de Dios. Verso 5. Entonces, fíjense en esto. Volvemos otra vez. La humillación, la búsqueda de Dios, la consagración, la unidad y el ponerse el pie en el medio de la adoración. Pero pasa algo cuando uno usa estas armas de nuestra milicia que el Señor nos entregó. Verso 6. Y dijo Jehová, Dios. Y perdón, habla entonces, vamos a empezar el verso 5 para entrar bien en el verso 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nueva y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y del norte del Seir,
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, vinieron a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra el gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces esto es una oración que hace Josafat, que clama a voz a gritos. Escuchó todo el pueblo, escuchó a gritos, recordándole las promesas que había hecho Dios para con su vida. Por eso cuando nosotros oramos, recordamos las promesas que Dios hizo a nuestras vidas. Recordaron y diciéndole, ¿no?, que le había entregado esto, la tierra, y que ellos venían a quitarle, querían quitar la posesión. Entonces él le dice que le habla que la fuerza y el poder no estaban en ellos, que ellos no sabían cómo hacer, pero que confiaban que él le iba a dar la victoria, que Dios le iba a dar la victoria. Y esto es algo tremendo que muchas veces muchos no utilizan. Por eso que estas armas que Dios nos entrega en esta tarde, esta enseñanza de estas armas es para ponerla por obra, hermano. En el medio de tu lucha, de tu prueba, pon estas armas, ponela delante de la presencia de Dios. Y escucha esto, mira. Entonces, verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con los niños y las mujeres y sus hijos. O sea, cuando vienen los problemas es bueno en la familia que todos se reúnan, los hijos, los padres, los abuelos, todo en tiempo de humillación, de oración y de clamor delante del Señor. Mira esto. Y estaba allí Jaaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jaiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en el medio de la reunión, ¿sí? Y dijo: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no os temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. ¿De quién es tu guerra? De Dios. Por eso, como dice esta palabra, no os temáis ni os amedrentéis delante de la multitud. O sea, no te amedrentéis delante de los problemas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Seir y los hallará junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para que pelees vosotros, en este caso, paraos, está quieto, ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, y le vuelvo a repetir esta palabra, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Quién va a estar con vos mañana? ¿Quién está con vos? En el medio del problema, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios que nos dio arma poderosa, que los tres enemigos que se levantan contra nuestra vida, el mundo, Satanás y la carne, se levantan nuestros defensores, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para darnos la victoria en el nombre de Jesús. Verso 18. Por eso viene el verso, antes de ir al 18, veamos al 17. Salid mañana contra ellos. O sea, enfrentad mañana el problema, porque Jehová estará con vosotros. ¿Con quién está con vos? ¿Quién está con vos en el medio de estas situaciones que está viviendo? Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso Dios de Israel. Dice entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, o sea, humilló su vida. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esto es importante. Nosotros debemos orar y cuando Dios nos da la respuesta, muchos se olvidan de agradecer a Dios y bueno, ya está, ya pasó, bueno, el Señor sabe. No, es el momento de humillar nuestro rostro delante del Señor y decirle: reconozco que si no hubiese estado de mi lado, hubiese muerto. Reconozco, si no hubiese estado de mi lado, hubiese perdido mi trabajo. Reconozco, si no hubiese estado de mi lado, hubiese perdido mi familia, hubiese perdido mis padres, hubiese perdido todo. Hoy no sería lo que haría. Entonces dice que ellos se humillaron todos y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoración significa reconocimiento, besar la mano, saber que Él tiene toda autoridad y tiene todo poder. Verso 19, se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Esto que significa también que cuando Dios nos da esta arma, y las armas espirituales, y vencemos, lo que primero tenemos que hacer es adorarlo y alabarlo, porque Él vive y mora en la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Es momento de alabar a Dios, de glorificar el nombre de Dios y no
no meternos para adentro y con alta voz, que el mundo se entere que tenemos un Dios vivo y que pelea la buena batalla por nosotros. Decir, levantar tu mano así y decirle, Señor, yo creo que tú me das la victoria a todos los problemas que estoy teniendo. Yo sé que me vas a dar la victoria en todas las situaciones que estoy pasando. Confío en ti, Señor. Recuerda esto, que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, bendito sea. Y cuando se levantaron por la mañana salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, crean en Dios, le decían, crean en Dios y crean en las palabras habladas por los hijos de Dios. Por eso, cuando estamos profetizando, estamos hablando palabras de Dios, estamos profetizando la palabra, no esas, como te digo, los mensajes, esas palabras que vienen de esos profetas de bolsillo, ¿viste? Que te dicen lo que vos querés escuchar. No, la palabra de Dios, que es proféticamente hablada, esa palabra que uno la toma en el corazón, esto es lo que querían decir, ¿no? Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron del centro de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oíme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en los profetas y seréis prosperados. O sea, va a haber victoria cuando crean en la palabra hablada por Dios, que es la Biblia, esa palabra viva y eficaz, esa palabra poderosa que es un martillo que quiebra la piedra. Escuchad esto. Y ha habido consejo con el pueblo, o sea, el pueblo tomó el consejo de que lo habían dicho, puso a algunos que cantasen alabanza a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, ellos se pusieron, dice, esa ropa que era, esos sacerdotes usaban una ropa, un ornamento santo, ¿no? Usaban algo santo delante del Señor. Entonces comenzaron a cantar, salían la gente armada y glorificada. O sea, los que estaban armados glorificaban el nombre de Jehová para siempre. Y ellos decían, porque es para siempre su misericordia, reconociendo que siempre había tenido cuidado de ellos y estaba teniendo cuidado de ellos y tendría cuidado de ellos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Levanta tu mano y decir, creo en ese Dios poderoso, creo en ese Dios poderoso, bendito sea Jesucristo. Y cuando comenzaron a entonar, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del norte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea, puso emboscadas, Jehová se los confundió y se empezaron a matar entre ellos sin que el ejército de Israel tenga que enfrentar nada. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron entre todos. Se mataron. Dios los confundió, por eso que aquello que se levanta contra vos, tranquilo, mía es la venganza, dice el Señor. No venguéis, dice el Señor. Pablo hablaba estas palabras, no venguéis vosotros mismos, sino dejar la venganza del Señor, porque nuestra venganza es odio, destrucción, quisiéramos ver nuestro enemigo destruido, y la venganza del Señor es la oportunidad para que sean salvos. Mirá la diferencia. Por eso te hablo del dominio propio. El dominio propio nos llevaría a agarrar un fierro y darle en la cabeza, matarlos. Pero la misericordia de Dios, que es para siempre, también tiene perdón por aquel que está haciendo mal, porque son todos dignos de salvación. No sé que no se quieran arrepentir, pero fíjate la diferencia. Dice que habían terminado todos muertos. Ahora mira el verso 25, porque es tremendo. Mira qué terrible el verso 25. Dice, vinieron entonces Josafat y su pueblo y despojaron y hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, y tomaron para sí tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo del botín porque era mucho. ¡Ay! Es tremendo, es terrible. Dale gloria a Dios, porque esa es la victoria que Dios te da. O sea, ellos encontraron la victoria de Dios, dice que estuvieron 3 días recogiendo las alhajas, estuvieron los tesoros, recogieron el botín, recogerás el botín. Verás la victoria de Dios, la gracia de Dios. Por eso nosotros no usamos armas carnales, sino espirituales en Dios, sabiendo que estamos enfrentando a 3 enemigos, que es el mundo, Satanás y nuestra propia carne, que se levanta contra nuestra vida.
el mundo que se opone a tu trabajo en Dios, el mundo que se opone a tu vida espiritual en el Señor, a tu familia, a todo se opone. Hay una lucha constante, Satanás que va a tratar de destruir todo y tu propia carne que dice no pasa nada, dale tranquilo, seguí así, seguí pecando, no pasa nada. Fíjate que lo hace, ¿cuánto lo hacen y nadie se enteró? Nadie se entera porque el Señor dice en su palabra que no va a dejar nada oculto, que no saque a luz. Terminamos sumergidos y otra vez en tiniebla por no darnos cuenta. Por eso el diablo no resiste a un pueblo, no resiste a los creyentes que adoran y alaban al Señor de todo corazón. No resiste porque no puede resistir a un pueblo que alaba al Señor. No puede resistir. Levantate, cantá alabanza, glorificá el nombre del Señor, presentá ayuno, oración, humillate delante de la presencia de Dios, glorificá el nombre del Señor y recordá que la victoria viene de la mano de Dios, no de tu mano. Esa victoria viene en el nombre de Jesucristo. Vas a ver la gracia de Dios, la victoria de Dios, el poder de Dios. Van a ser como aguas que pasaron para con tu vida. Vas a ver que van a ser como aguas que pasaron para tu corazón. Vas a ver la victoria del Dios viviente. Por eso, vuelvo a decirte lo que te decía al principio. Valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de todo. ¿Sí? Valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de las dificultades, las tristezas y las luchas que viene teniendo. Valiente es aquel que realmente confía plenamente en el Señor y no baja su brazo. Y yo quiero levantar tus brazos, así como Aarón y Hur levantaban los brazos de Moisés cuando estaba cansado su brazo y se caía en el pueblo de Dios, era derrotado. Yo hoy levanto tus brazos para decirte, así como Aarón y Hur, levanto tus brazos para decirte en esta tarde maravillosa que el Señor nos entregó, en esta tarde yo te animo y levanto tus brazos para que puedas vencer a todo lo que está viniendo sobre tu vida. No dejes que venga un pensamiento, no dejes que venga esas situaciones que vienen al corazón, que viene esa destrucción que viene trayendo el diablo, esas fuerzas espirituales, esas fortalezas que se meten en la mente, pensamientos negativos, destructivos, miedo, destrucción, no sé qué va a pasar, ya no quiero, no sé qué voy a tener en mi vida, a pesar de todo esto, todo esto, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores y sabemos que a pesar de todo tenemos la gracia de Dios. Por eso hay 5 armas que debemos usar. La primera es la humillación. La segunda es consultar a Dios. ¿Sí? La primera que dijimos es la humillación. La segunda es consultar a Dios. La tercera es la consagración, pregonar ayuno, consultar a Dios, pero también ir al ayuno, a buscar la consagración, a buscar realmente apartarse para Dios, dedicarse a Dios solamente, y vamos a ver lo beneficioso que es estar en la presencia de Dios. La cuarta arma es la unidad. Unite a la iglesia, unite a tu familia, no te aísles. Tenés una iglesia, tenés un celular ahora, tenés un teléfono para poder llamar, habla con tus hermanos, no te aísles, no te quedes solo o sola, porque te van a comer, vas a pasar por destrucción. Y la quinta arma, ponete en pie, hermano, no bajes los brazos, ponete en pie y verás la victoria de Dios. Ponete en pie, levantá tus manos y glorificá el nombre de Dios y enfrentá las situaciones que vengan, porque de seguro que el Señor te da victoria en todo. Ahora, yo quiero recordarte esto, que la valentía solamente viene de Dios. Josafat tuvo valentía para enfrentar los problemas cuando esos 3 pueblos venían contra él. ¿Sabes por qué? Porque confiaba plenamente en el Dios viviente y sabía que él era realmente débil, que el pueblo de Dios era débil frente a semejante problema. Pero confió que la valentía viene de Dios. ¿Sí? La valentía viene de Dios. Y esa valentía que viene de Dios es la que te da fuerza y que te da un espíritu de vida, de bendición, de fortaleza, de alegría, de poder disfrutar la vida, porque nosotros como hijos de Dios debemos aprender a disfrutar la salvación. Y la salvación se disfruta en el Señor, disfrutamos a la familia, disfrutamos a Dios, disfrutamos cantar una alabanza, disfrutamos amar a aquellos que realmente están al lado nuestro y aún a aquellos que se oponen, amarlos, amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar la palabra de Dios, amar, el amor nos va a distinguir de todas las cosas. Por eso el salvo, el que realmente nació de nuevo, muestra el gozo de la salvación. A pesar de su problema, sabe que en su corazón tiene el Dios Todopoderoso. Pero acordate esta palabra, valiente es aquel que sigue a Dios a pesar de todo. Oramos a Dios, oramos al Señor. Amado Dios, reconocemos que tú eres Dios y el Santo Poderoso, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, Señor.
Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Nosotros que fuimos injertados a la vida verdadera, que es Jesucristo. Nos humillamos delante de ti, reconocemos tu grandeza y tu gloria y tu gracia. Pero venimos delante de tu presencia porque seguramente, Señor, nos ha dado esta palabra porque muchos en este tiempo están pasando por problemas y no saben enfrentar, no saben cómo enfrentarlo. Pero Dios, tú nos hablaste de armas espirituales que nos diste, armas porque no son carnales, sino son poderosas en Dios para bendición y para destrucción de toda fortaleza, armas espirituales tremendas para poder vencer cada situación que se nos presente en la vida. Así como venga del mundo, así como si viene de Satanás y aún de nuestra propia carne, la podremos enfrentar sabiendo que hay tres que defienden nuestra vida, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, Dios, en esta tarde venimos delante de tu presencia, presentamos nuestras situaciones, presentamos nuestros problemas, nuestras situaciones que se han presentado tan difíciles y vemos, Señor, que nuestras vidas dependan totalmente de ti, Señor. Quitamos, Dios mío, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestra vida, todo pensamiento destructivo y nos ponemos en tus manos para que la gloria de tu presencia inunde nuestras vidas. Padre, mira a aquellos que están luchados, que están realmente pasando por situaciones tan terribles y tan tremendas de la vida, que puedan ver la victoria, pero que podamos enfrentar todos estos problemas, enfrentar a esos ejércitos que se levantan contra nosotros, sabiendo que tú peleas la buena batalla por nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga. Recuerda esto, sábado y domingo estamos para escuchar la palabra de Dios, sábado 19 horas, domingo 11 de la mañana. Acompáñame, hermano, acompáñame. Vamos todos juntos a escuchar la palabra de Dios y vamos a participar a otros la palabra del Señor. ¿Amén? Y recuerda esto, el 7 de julio, 19 horas, que es martes, comenzamos con los estudios bíblicos, ¿sí? Recuerda esto, antes está el programa Razones para Vivir, un programa tremendo de la radio, donde está Rafael y Betty predicando la palabra de Dios. Oramos por ello, respaldamos el ministerio de radial, oramos por ello y respaldamos el ministerio radial, amén. Lo respaldamos en oración, en ayuno, en clamor por ese programa de radio y luego comenzamos a estudiar. Recordad que como va grabado lo puedes escuchar en el momento que quieras y aprenderlo. Lo importante es que toda la iglesia pueda estar estudiando la palabra del Señor. Te amo en el Señor. Estamos nuevamente entonces sábado y domingo para escuchar palabra de Dios. Te abrazo en Cristo, Dios te bendiga mucho, Padre Dios.